Sucesos criminales en Cinema Urban con Javier Lituarte. Pues hola, bienvenidos a este programa de Cinema Urban, o esta colaboración de Cinema Urban y El Rincón del Disidente, que como en veces anteriores, pues ya hemos subido tanto en YouTube en nuestro canal, como luego Javi pone en su canal de iVoox. Y hoy, por primera vez, vamos a hacer un Cinema Urban en vídeo. Hablando de un caso sorprendente, pues tenemos un programa sorprendente. Javi, bienvenido, o me doy yo la bienvenida a tu programa. Sí, esto es una colaboración y realmente somos un híbrido, ¿no? Sí. Entre ambos programas, que bueno, que siempre al final nos retroalimentamos y la verdad que lo has comentado, ¿no? Creo que es un caso espeluznante y la verdad totalmente aterrador y de hace muy poquito tiempo. La verdad que es un caso y también tocamos, que es verdad que me consta que es más raro, ¿no? Es más raro ver a asesinas, ¿no? Mujeres que asesinos, pero bueno, hoy vamos a tocar un caso, Francisca Ballechero, Maravilla, que es su segundo apellido, que bueno, pues que fue apodada como la envenenadora de Melilla. La verdad que es un caso, Manu, dantesco cuanto menos. Cuando tú me propusiste hacer este caso, Javi, yo ese tema, la envenenadora de Melilla, me sonaba a la España de blanco y negro, ¿no? A la España del caso, del diario Pueblo, la España de la envenenadora de Valencia, de la envenenadora de no sé dónde. Claro, y para mí, que yo el caso me sonaba, pero no lo posicionaba en la cronología. Es como dices tú, es que es de antes de ayer, o sea, es que es un hecho terrible donde estamos hablando de 3 víctimas mortales, casi 4, además con unos matices dentro de lo que se puede definir como asesino en serie muy llamativos, que vamos a ir desgranando en el programa y que, bueno, yo creo que la gente que no conozca el caso per se va a alucinar. Sí, totalmente, Manu. Has hablado de la envenenadora de Valencia, que es verdad que es uno de los casos célebres y es porque fue la última ajusticiada, ¿no? En la dictadura de Franco, la última mujer, ¿no? Que fue ajusticiada por temas también de envenenamiento, sobre todo porque ella trabajaba en diversas casas, ¿no? Y bueno, pues hubo casos de envenenamiento, sobre todo en la cual la mujer bueno, pues del propietario principal pues murió en alguna ocasión y bueno, al final se destapó todo y la verdad que es un caso fascinante, pero hoy traemos uno mucho más moderno porque hablamos de la envenenadora de Valencia de los años 50, o sea, hace ya bastante tiempo y este caso es de principios del 2000. La verdad que es sorprendente y hoy hablaremos de los chats, de la época de cuando estaba de moda, ¿no? Lo hemos hablado antes de empezar el programa, ¿no? El chat de Terra, el IFC, el Messenger, ¿no? O sea, mitiquísimo, sobre todo para los que nacieron en los 80, ¿no? En adelante, sobre todo, que bueno, pues que estuvieron muy presentes con ese primigenio de chat, ¿no? En el cual, pues bueno, tú te ponías un nick y la verdad que, pues bueno, pues hablaba con gente de todo tipo, no había fotos y todo era producto, pues bueno, de ese inicio, ¿no? De internet tan variopinto al principio, donde había nicks pues tan sorprendentes como La Fogosa o Aventurero. Y ya me estoy adelantando un poco a dos protagonistas de estos dos nicks, que la verdad que también es alucinante esta vida paralela que se va a crear Francisca Ballechero. Claro. Si quieres, Javi, para comenzar, porque normalmente, o en reglas generales, además se sabe o está representado que el 80-90% de los crímenes seriales, no solo en nuestro país, por regla general, lo realizan los hombres, ¿no? Las mujeres son menos frecuentes, es entre un 10 o un 20%, dependiendo de distintos factores, pero quizás estaría bien que hablásemos un poquito de esa diferencia, ¿no? De esas características de psicópatas o asesinas en serie o asesinos en serie que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Yo, a grosso modo, podría decir que por eso se repite mucho el tema. Fijaos el adjetivo calificativo, ¿no? En las mujeres suele ser mucho la envenenadora de no sé dónde, la envenenadora, ¿no? Y en
en el hombre es el estrangulador de o el descuartizador tal, ¿no? Y eso tiene que ver principalmente porque según los expertos en criminología y en perfilación, los hombres preferimos métodos directos y violentos como es el estrangulamiento, apuñalamiento, disparos, mutilación, y normalmente se sabe que estos psicópatas o estos asesinos en serie actúan una posición, digamos, de caza, ¿no? Siguen activamente a las víctimas, las atacan en escenarios abiertos urbanos, hay una connotación que busca el placer sádico, la dominación, la satisfacción sexual, que tiene mucha importancia, suelen ser también producto de psicopatías extremas y disfrutan de cazar o de captar a esas víctimas, ¿no? Quizás por nuestro pasado como dentro de esos roles que cuando la humanidad se estaba formando, pues el hombre, el varón, el macho adoptaba dentro de esas primeras comunidades, ¿no? Sin embargo, las mujeres, como digo, son menos frecuentes y suelen usar métodos más sutiles y a largo plazo, especialmente el envenenamiento, por ejemplo, Agripina, o sea, si nos vamos al Imperio Romano, la asfixia o la inanición. Y además prefieren casi siempre evitar el contacto físico directo y esto que para mí es hasta cruel, les gusta prolongar la agonía porque creen que diluyéndolo en el paso del tiempo van a pasar más desapercibidas, ¿no? Ellas matan por otras cosas diferentes a nosotros, matan por un beneficio personal, como pueden ser herencias, seguros o para eliminar obstáculos en su vida, que yo creo que es un poco lo que en este caso en concreto que vamos a hablar, a mí es lo que sucede, ¿no? También suelen matar por venganza, por celos, por resentimiento o incluso, y entre comillas muy mucho, compasión, lo que se llama las asesinas en serie que matan pues a ancianos o a niños porque están enfermas, ¿no? Y sus víctimas, además, a diferencia de los hombres, que no es siempre, esto no es una ley 100% férrea, suelen ser personas cercanas, como parejas, hijos, ancianos o pacientes, ¿no? Llamativo, ¿no? Esa contraposición entre cómo matamos los hombres y cómo matan ellas, ¿no? Sí, la verdad que es bastante llamativo y sobre todo yo veo, mano, porque claro, es verdad que se habla más o menos según las estadísticas, sobre todo los criminólogos y demás, del 10%, pero claro, también es cierto que las mujeres matan mejor. Entonces, Sí. ¿cuántas mujeres habrá que habrán matado? Y ojo, que Francisca Ballesteros, dos víctimas es el crimen perfecto. O sea, que esas dos primeras víctimas, si no hubiera cometido después los errores que comete, porque comete varios errores, porque es una de las características de los psicópatas, ¿no? Que se creen al final más inteligentes que todo el mundo y al final pues Así es. terminan confiándose y cometiendo bastantes errores. Si no hubiera cometido esos errores, las dos primeras víctimas que tiene o que se ha estipulado, porque después hablaremos de ello, porque parece que puede que hubiera alguna más, pero estas dos primeras víctimas, el crimen es perfecto porque no hay ningún problema y durante un tiempo no hay atisbos, sino al revés. Encima, pues a Francisca Ballesteros se la veía en la comunidad como una mujer muy luchadora que había sufrido muchísimo y que había luchado con las adversidades, porque ahora veremos un poco algunos de esos casos y la verdad que es una vida dura si hubiera sido muerte de forma natural. Después nos damos cuenta que absolutamente de ninguna manera. Entonces, en ese sentido, muy de acuerdo con el tema que has comentado y es verdad que sobre todo también yo destacaría el instinto animal, ¿no? del hombre, ¿no? Y sobre todo también de aspecto sexual, ¿no? Hay Eso muchos es. psicópatas que matan de forma sexual y eso es cierto que la mujer, pues bueno, es más pausada, pero claro, también vemos, también hay algún caso, por ejemplo, como en Estados Unidos, ¿no? Que incluso se ha hecho hasta hace poco una película Monster, ¿no? La de la
la psicópata, ¿no? Que bueno, que mataba era prostituta, ¿no? En Estados Unidos y Sí, mataba, que lo pues, hizo Charlize eh, Theron, la película. sí, exacto. Que bueno, pues que mató a varios hombres, ¿no? Que bueno, pues que querían consumir pues la prostitución y ella pues se dedicó a matarlo y esta sí lo hacía de forma violenta, ¿no? Pero Mm. son casos muy excepcionales, como bien has comentado, y la mayoría es por envenenamiento, que para mí me parece mucho más cruel, porque ahora lo veremos, cómo puedes envenenar durante 8 meses a tu propia hija, ¿no? Con todo tipo de tranquilidad y sobre todo sabiendo que es carne de tu carne y aún así eres capaz de envenenarla todos los días dándole su toma y aislándola del resto, porque eso es lo que va a hacer Francisca Ballesteros, Paqui también como la llamaban, que va a aislar del resto a su familia en su casa y ahí es cuando vienen todos los problemas que van a tener esta Mm. pobre familia, que bueno, pues que hubo varias víctimas y al final, por suerte, se salvó uno de los hijos de ella, pero otra de las hijas pues no llegó a tiempo y nada más ingresar en el hospital estaba en un estado lamentable y terminó también falleciendo a los pocos minutos de haberse ingresado, y todo fue también por una casualidad de un carnicero de la zona que le debían dinero, Francisca, y cuando vio el estado de ellos rápidamente llamó a la ambulancia, porque ella no quería, ella decía que estaba en Mm. perfecto estado y por lo que se ve los cuidados eran lamentables. O sea, hablamos de, Si de quieres, que si quieres, sí, Javi, luego desarrollemos mejor eso sí, 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 porque creo que para no dejar colgado, porque creo que además que es interesante, para que luego veamos sí, cómo se vale, vale. repiten patrones y demás. A mí me gustaría seguir apuntando dos puntitos más, que son el perfil psicológico y trastornos asociados en diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Y también luego cómo, y además está muy bien a colación de lo último que decías, las diferencias que suelen producirse en la captura y detención de los distintos perfiles que hay. Perfil psicópata o asesino en serie masculino, perfil psicópata asesina en serie femenina. Porque en cuanto al perfil psicológico y los trastornos asociados, en los hombres se nos achaca que son especialmente narcisistas, Mm, sádicos y con una gran cantidad de control, que son propensos o más propensos a psicopatías violentas y mostrar trastornos sexuales. Y algunos pueden llegar a tener ciertas trazas de esquizofrenia paranoide, como son alucinaciones y delirios. En contraposición, las mujeres suelen ser más manipuladoras y calculadoras, tienen mm, rasgos de lo que se define psicopatía fría, es decir, que muy difícilmente, no siempre, pero tienden a la violencia, o sea, no tienden a la violencia. En el caso de la película Monster sí, pero si te fijas, sí, esa mujer es casi bueno, de hecho ella, aunque mantuviese en ese trazo de prostitución relaciones con hombres, ella realmente era homosexual, era lesbiana. sí, sí, Entonces, sí, sí, vamos. hay cierto rasgo que en esas mujeres que son más masculinas sí que pueden tener una cierta tendencia a la violencia, ¿no? Y también suelen tener un tipo de personalidad antisocial e histriónico. Y en cuanto a la captura y detención, los hombres solemos ser capturados más rápidamente debido a que funcionamos por impulsos y mucha más Claro. violencia, y además nos ocultamos peor, por lo cual dejamos rastros mayores de ADN y pruebas físicas. Sin embargo, las mujeres, como tú bien decías antes, usan métodos menos evidentes y las muertes por envenenamiento o negligencia pasan desapercibidas, porque incluso pueden llegar a darse las circunstancias de que se piense que son muertes de causas naturales y luego pasa lo Mm, que pasa, ¿no? Que tiene que ser algo fortuito, como lo que contabas del carnicero, para que la puedan capturar. mm. Sí, sí, y sobre todo, Manu, que bueno, que para que la gente lo sepa un poco, que hagan a una autopsia a alguien es muy raro, es algo muy, o sea, la mayoría de las personas que fallecen se les da, pues, bueno, por un infarto, por
por cualquier tipo de problema de salud y mueren y ya está, ¿no? Salvo cuestiones excepcionales, pues se hace una autopsia, pero si no, no se hacen. Y es el caso, por ejemplo, del marido de ella, que no se le ha usado una autopsia hasta cuando termina después muriendo la hija, que a los 8 o 9 meses, creo recordar más o menos, si no me fallan los cálculos, y una vez se examina de nuevo el cuerpo del marido, que se tienen que sacar del cementerio y demás, no se descubre tampoco ningún tipo de envenenamiento porque utilizaba un medicamento que se utiliza para la lucha contra el alcoholismo, y este medicamento es incoloro y inoloro. Entonces se camufla muy bien con los demás sustancias, y al cabo de pocas horas se elimina del cuerpo y solo se le queda una parte del cuerpo que es la que te posibilita, para sobre todo los alcohólicos, que cuando beban tengan ganas de vomitar, ¿no? Digamos Correcto. que es la inhibición para el alcohol, pero es lo que decimos, la verdad que ella lo tenía todo muy bien preparado, y en ese aspecto has hablado de frialdad. La frialdad es absoluta porque planear todo esto y hacerlo de la forma en la que lo hacía, muy pocas mentes en este mundo son capaces de llegar sin explotar. Por eso decimos que es una psicopatía totalmente de manual, esta Francisca Ballesteros. Francisca Ballesteros, a la cual ponemos en pantalla Mm, con su difunto marido. Ella Antonio. nació en el año 1969 en Valencia, Mm, pero al poco de cumplir la mayoría de edad se marcha a Melilla, y allí es donde conoce a Antonio González, que es esta persona que veis ahí en pantalla, y durante su vida parece ser que tiene un perfil aparentemente común, o sea, no tiene antecedentes de violencia, perdón, su comportamiento no generaba ningún tipo de duda, todo la típica mujer normal, de una familia normal, de clase media normal, sin levantar ninguna sospecha. Y estábamos ante una auténtica monstruo. mm. Sí, sí, hablamos de lo que has comentado, la típica ama de casa de los años 90 con sus hijos, sacándolos adelante. Ella, pues el marido era una persona bastante afable, según cuentan, bueno, pues que trabajaba de funcionario en aduana, tenía un trabajo considerable ahí en Melilla, y ella, pues bueno, pues se traslada con él, como bien has comentado, porque ella era de Valencia, se traslada con él, se casan muy, muy rápidamente, y bueno, pues empiezan pues a crear una familia en la cual, pues bueno, pues ella siempre se la ha visto como una mujer luchadora, y bueno, pues que cuidaba de tanto de sus hijos como de su marido. Después veremos que esa forma de cuidar, pues la verdad que es totalmente terrible, pero a primera vista, pues nadie diría que ella. Pero claro, esto es lo que siempre hablamos, Manu, cuando interrogan a los vecinos, no, si siempre saludaba, si siempre era muy bueno, ¿no? Lo mismo hay que dudar ya de la De todo el gente mundo. ejemplar, ¿no? De todo el mundo. Mm, No, nos iríamos ahí a 1990, que es cuando se produce la primera muerte en la familia, ¿no? Estamos hablando mm, de Florinda, un bebé de tan solo 6 meses de edad, que además había nacido con una serie de malformaciones congénitas. Esto, aparte, obviamente, pues ya si un bebé de por sí conlleva que tenga muchos cuidados, exigía al entorno familiar más cuidados, y esta criatura de repente muere. Muere, sí. como tú bien dices, envenenada por esta sustancia tóxica que se usa para tratar el alcoholismo, y en un principio se determina que la muerte es natural, que es a causa de, pues, de estos problemas de salud que la niña arrastraba desde su nacimiento. Pero claro, aquí sucede una cosa. O sea, aquí suceden dos cosas muy importantes o muy Mm, llamativas. Una, que para que la gente no lo sepa, normalmente los asesinos seriales eh, siguen cometiendo crímenes cuando cometen el primero y ven que su modus operandi, su prueba, funciona. Eso les reafirma para volver a asesinar. Oye, yo he hecho algo
me ha funcionado, no me han cogido, tengo mi método para volver a asesinar. O sea, es raro, entre comillas, el asesino serial o el psicópata que cambia de forma de asesinar una vez tiene, digamos, su ABC para conseguir víctimas. Pero al mismo tiempo sucede algo llamativo, y es que hay un periodo de enfriamiento entre el primer y el segundo asesinato de más de una década, que es impresionante. Claro, aquí es que la cuestión, Manu, porque claro, hay una cosa, porque yo no estoy tan seguro si del primer asesinato al Bueno, último no claro, hay alguno claro. más. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos. Porque casualmente a lo largo de estos tiempos van a ir muriendo repentinamente tanto su madre como muchos de sus hermanos. Y incluso en el juicio, que después lo analizaremos, en el juicio hay una vía de investigación que, bueno, pues que quieren sumar los cuerpos de estos familiares, ¿no? Pero claro, como utilizaba una sustancia que al cabo del tiempo ya dejaba de estar en el cuerpo, se deshizo esta investigación y al final no se llegó a más. Pero quién sabe si también, porque murieron también de extrañas circunstancias muy parecidas a la muerte de su marido. Pero en principio, yo aquí que veo también, Manu, con lo que has comentado, que su objetivo ella era, a ver, tengo rechazo a esta hija, porque la rechazaba, porque ella no quería cuidarla, tenía unos cuidados demasiado intensos, hablamos de una bebé que nace por desgracia pues bueno, pues con malformaciones y también epilepsia y Cierto. en definitiva pues iba a tener muchos problemas, ¿no? A lo largo del tiempo. Y ella pues como vio el medicamento eh, que se lo daba su madre a su padre, porque hablamos también, nos retrotraemos un momento para explicar lo de este medicamento, y es que el padre supuestamente, porque claro, esto lo colabora ella, corrobora ella. Supuestamente, pues el padre fue un maltratador con su madre y por temas del alcoholismo. Y la madre, pues para aplacarlo, le daba este medicamento. De ahí que ella sea el medicamento que va a utilizar. Y claro, este medicamento a una bebé de pocos meses, pues lo que le provocó fue un coma diabético, que al final fue una de las causas. Pero claro, como tenía tantos problemas, pues no se investigó. Entonces, simplemente la bebé, que en este caso se llamaba Florinda, murió y a partir de entonces ella después tendrá, porque tuvo ya una primera hija un año antes, que será Sandra, que por desgracia será otra de sus víctimas, y luego, varios años después, tendrá a Antonio, su tercer hijo. ¿Y qué ocurre? Pues que ella se va a convertir en una madre coraje, en una madre luchadora, mientras que el padre jamás superó la muerte de Florinda, porque lo decían que tuvo muchos traumas y muchos problemas, y el padre no era tan fuerte mentalmente. En cambio, ella era la que sacaba adelante a su familia y todo el mundo lo decía, que claro que aquí vemos la crueldad hecha persona, ¿no? Claro. En Francisca Ballesteros y bueno, pues durante muchos años, hasta prácticamente el año 2002-2003, que es cuando empezamos de nuevo con una nueva trama, pues bueno, pues ella se va a mantener en cuidar a sus hijos, en cuidar a su marido y en, bueno, pues llevar una vida de eso, de unos 15 años, pues bastante apacible en teoría y bueno, hasta que llega la era de internet, tienen su primer ordenador y aquí es cuando pues se le abre un mundo nuevo a Francisca Ballesteros y ve que hay una posibilidad que bueno, pues que ella va a recorrer y es la posibilidad de crearse un avatar falso, un perfil falso en el cual pues bueno, Francisca Ballesteros pues era o sea, una mujer obesa, bajita, morena, y pues bueno, pues en el chat, ahí ya la estamos viendo en las detenciones, una mujer normal y corriente, y bueno, pues en ese chat pues se va a llamar la fogosa, Manu, La fogosa. la fogosa, Bueno, y se va a describir. claro, eso es importante. Lo que vas a contar es importante. ¿Cómo se describe, Javi?
Sí, porque es que se describe totalmente distinta. Delgada, rubia, alta, Alta. guapa y viuda. Ojo, que aquí es cuando empezamos ya con una de las tramas, vamos, de terror absoluto y duro. Y es que se va a describir como viuda que ha perdido a su familia en un accidente de tráfico y que ella, pues bueno, pues se encuentra viuda y quiere conocer gente. Y va a conocer gente de todo tipo, o sea, va a tener muchísimos amantes porque otra cosa no, pero en cuanto Amantes virtuales, entendemos, ¿no? sí, sí, por supuesto. Va a tener varios amantes de todo tipo, de todos los lados de España, de Tenerife, de Tarragona, de Valencia, de Alicante. O sea, va a tener en varios puntos. Sí que es verdad que con el que más serio iba a estar se llamaba Cesario, el aventurero, que no sabía absolutamente nada, solo sabía lo que le había contado ella. Lo que le había contado ella de que era viuda y demás. Y la verdad que es impresionante porque, bueno, pues ella se va a crear pues una vida totalmente distinta a la suya y eso es lo que le va a provocar que empiece a pensar la opción clara y manifiesta de acabar con su vida y empezar una nueva con, pues bueno, con Cesario, ¿no? Que era el amante más serio que tenía. Y claro, cualquier persona del mundo, pues lo primero que haría, pues me separo, no soy feliz con mi familia, no soy feliz a lo mejor con mi marido, me separo y hago una nueva vida con otra persona. Pero claro, estamos hablando la mente de una psicópata y entonces en este caso, ¿cuál es su papel fundamental? Por lo pronto me voy a deshacer de mi marido, así que en cuentagotas cada día voy a irle preparando sopas, agua sobre todo líquidos, que es cuando este medicamento entra mejor en el cuerpo mucho más rápido y aquí es cuando va a empezar pues una serie de triquiñuelas inmensas que, bueno, que acabarán por matar a su marido Antonio y incuestionablemente aislarlo del resto porque Antonio muere el 12 de enero del año 2004. Empieza a tener, es curioso, hermano, pero empieza a tener varios ingresos en el hospital, sobre todo en el 2003, va a tener varios ingresos que llega en estado muy mal, pero casualmente se va recuperando En el en el hospital. hospital y cuando vuelve a su casa es cuando se pone malo, pero nadie sospecha de absolutamente nada, que a mí esto me llama mucho la atención, pero claro, hablamos de alguien tan bondadosa, tan buena y que cuidaba tanto y que encima utilizaba la mentira de una forma tan astuta que bueno, pues que engañaba a todo el mundo, porque por ejemplo el medicamento que utiliza, este medicamento del alcoholismo requiere receta, pero ella se va Claro. por todas las farmacias de toda Melilla y diciendo las mayores barbaridades y claro, con esta cara, pues le daban el medicamento sin receta, que eso después muchos farmacéuticos fueron al juicio y contaron la situación, ¿no? Contaron que, bueno, pues que le habían dado este medicamento porque decían que su marido era alcohólico, que sí, que necesitaban el medicamento por tal cosa, por no sé cuánto, y tuvo que utilizar muchísimo medicamento, porque hablamos de meses y meses y meses. O sea, Meses y meses y meses y 3 víctimas. O sea, sí, sí, su marido exactamente. y sus 2 hijos que en aquel momento eran adolescentes y todavía estaban vivos, ¿no? Mm, Entonces, hay que entender o sea, es decir, eh, siempre se ha hablado, ¿no? Que hay un X% de psicópatas en nuestro país, entre nosotros, y mm, luego están los psicópatas integrados, que son aquellas personas que todavía tienen el reparo de que si le hacen lo que les gustaría hacer, les cazarían y sobre todo ellos temen mucho la privación de libertad. mm, Entonces, no se atreven a dar ese paso, no se atreven a transgredir los límites, ¿no? Pero en una persona como esta, como Francisca Ballesteros, hay que entender la frialdad de convivir todos los días todos con los tu días. marido, con tus hijos y saber que los estás llevando a la muerte y no parar, no Y no dudar, parar, no parar. no Nada. decir, oye, que lo que estoy haciendo está mal, que a ver si me van a pillar.
que no, o sea, de hecho, una de las cosas que más llama la atención a los perfiladores y a la gente que estudió este caso en concreto es la motivación inusual. Algo que si este caso hubiese pasado en 1918, pues bueno, no te puedes divorciar, no digo yo que esté Claro. bien, pero Sí, quizás pero no tienes otra justificación. Pero en este caso hubiese sido tan sencillo como decirle, mira, Antonio, no soy feliz contigo, quiero irme de casa, o incluso eso, me voy de casa, desaparezco y ya está. claro. Pero hay una clarísima finalidad de asesinar, de hacer daño, ¿no? Y Mm. esto a un marido es duro, ¿no? Pero a 3 niños, uno de ellos es un bebé, uff. Sí, sí, no, te lo piensas y no te lo crees, no te lo crees. Yo la verdad que investigando el caso, pues hay momentos de los que uno pues no es capaz de concebir cómo una mente puede ser tan perversa. Y es lo que decían, ¿no? Días y días, porque yo es que me imagino, porque claro, la cuestión de ella es que, por ejemplo, con su marido le fue bien, por desgracia, porque lo aisló de la familia. La familia no podía, no podía entrar porque ella A la casa. rápidamente decía no, porque ella decía que no se encontraba bien y que no lo molestaran. Llegó Navidades porque, claro, hablamos del 12 de enero, anteriormente fue Navidades, y no dejó subir a uno de sus hermanos de él, o sea, que es una cosa, y le hacían caso, que es lo peor de todo, o sea, cómo de convincente tenía que ser esta mujer para que ni médicos y demás, porque tuvo varios ingresos, lo que decimos, en los que llegó bastante mal, se curó en el hospital y volvió y al cabo del tiempo vuelto otra vez a ingresar hasta que ya por desgracia terminó falleciendo, entrando en el principio del 2004 y el 12 de enero pues murió por un fallo multiorgánico por intoxicación, porque esto es otra de las artimañas que hizo, porque anteriormente supuestamente sufrieron una plaga de bichos en su casa y pues pidió la fumigación pero claro, ellos se fueron de su casa y al cabo del tiempo volvieron, que no había ningún problema, pero ella achacó esta fumigación Que se había intoxicado. como que se había intoxicado, aunque fue mucho antes de... Pero bueno, el caso que esta mujer sería tan convincente, pues que no sospecharon. Y es lo que hemos hablado. A partir de estas dos víctimas, tanto de su bebé, que por desgracia nadie supo nada, y lo del bebé lo cuenta después ella, o sea que si no tampoco lo hubiéramos sabido realmente. Tanto lo del bebé como su marido, cuando termina ahí, ella podía haber, si no hubiera seguido envenenando, podía haber tenido una vida normal y corriente y no pasaba nada. Pero, ¿qué ocurre? Hemos hablado anteriormente, has dicho el tema del económico. Ojo, que cobró el seguro de vida del marido y con ese seguro de vida pagó la hipoteca que le quedaba de la casa. Ujú. Ojo, que también hay un atenuante económico que también, bueno, pues hay que comentarlo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que meses antes de fallecer su marido, en el chat, Aventurero, le presiona tanto, porque llevan mucho tiempo hablando, Hablando, sí. le presiona tanto y ella, con la excusa de que quiere adelgazar, le dice a su hija y a la familia que se va a ir a Málaga para operarse, para ver a un médico dietista, para operarse, pero claro, no va a ir obviamente al médico a Málaga, sino que se va a viajar a Tenerife, o sea, tiene esa sangre fría y pasa unos días maravillosos en los cuales, pues bueno, pues se destapa que ella no era como decía ser, pero aún así Cesario, pues estaba enamorado de ella y incluso antes de irse ella, tienen planes de boda, o sea, que hablamos de algo brutal, que aquí es cuando ya el clip es aún más grande y es Se cuando activa. la dosis del veneno va a ser mucho más grande. Entonces ella le dice a Cesario, a Aventurero, le dice, mira, yo me voy a ir a Melilla, vendo mi casa y
me voy y me vuelvo contigo, nos casamos y de todo. Entonces le da un tiempo. ¿Qué ocurre? Que aquí hay un factor importante y un fallo que tiene ella. Que la pilla. Y es que la hija recibe una llamada del médico en Málaga que su madre no ha ido al médico. Y entonces aquí es cuando ella, porque ella estaba envenenando solo al marido. Y aquí es cuando dice, ojo, que ya los hijos también me están empezando a molestar más de la cuenta. Y empieza a envenenar también a su hija. O sea que una vez mata a su marido Antonio, durante 8 meses va a echar en primer lugar a su hija Sandra, que por desgracia terminará muriendo, y poco tiempo después a su hijo Antonio, que por suerte sí va a conseguir Luego salvarse, sobrevive. aunque después de que fuera ingresado, un día después de la muerte de su hermana, va a estar durante 8 meses con unos tratamientos muy fuertes, porque el envenenamiento era bestial. O sea, porque utilizaba tanto este medicamento como narcóticos y tranquilizantes. Con esto que conseguía, en primer lugar, el envenenamiento, y en segundo conseguía que les aplacara absolutamente y no tuvieran ni fuerza ni voluntad para poder ya pedir auxilio. O sea, es una cosa, de verdad que es una cosa aterradora, mano. Es una locura que, como tú bien dices, por suerte, la fatalidad, no en el caso de Sandra, en el caso de Antonio hijo, pues un ángel en forma de carnicero, se le pasa por la vida, ¿no? Y es porque esta mujer adquiere una serie de deudas con un carnicero local, un carnicero con el que debía comprar de forma habitual para tener la suficiente confianza como para decirle, oye, pues mira, te pago la semana que viene, te pago no sé dónde, y esta mujer no cumple esos pagos, y lo que sucede es que este hombre, pues al final no le queda otra que ir a la casa y tocar la puerta y decir, oye, Francisca, mira, necesito el dinero, ¿no? Y ella ahí comete un gran error, y es que pone de excusa que tiene a sus hijos enfermos y le invita a subir para que vea cómo están los hijos. Y claro, lo que ve ese hombre es dantesco. Ve a los niños, sobre todo a Sandra, y esto es muy duro de contar para la gente que nos esté viendo o nos esté escuchando, pero que se lo pongan en la cabeza. Imaginaros, una adolescente desnutrida, en la cama, completamente ida, balbuceando, prácticamente agonizando, vomitando, con la cama llena de vómitos, con la cama llena de heces, Sí. en un estado prácticamente como, para que os hagáis una imagen clara, las mismas imágenes terroríficas que se veían en los campos de exterminio de nazi, pues eso mismo. La diferencia es que era la hija de esta persona. ¿Qué sucede? Que este carnicero, espantado, horrorizado, dice que va a llamar a una ambulancia, que eso no puede ser, Claro. tal. Y esta mujer lo intenta impedir. No, yo lo estoy cuidando, no llames. Él no hace caso omiso, y acaba llamando a la ambulancia. Y la ambulancia va. Y la ambulancia se lleva a Sandra, que por desgracia no sobrevive, porque tengo por aquí las causas de la muerte, si no me equivoco, que se había apuntado, y es terrorífico. O sea, el 4 de junio del año 2004, Sandra, de 15 años, ingresa en el hospital con una insuficiencia respiratoria grave, un shock con cianosis en las extremidades y la infestación de hongos de todo el tracto digestivo. Sí, que... Esta es la gravedad, que ingresa a la 1 de la tarde y a la 1:30 fallece por insuficiencia hepática y un fallo multiorgánico masivo. O sea, pero es que el día siguiente su hermano Antonio, de 12 años, entra con los mismos síntomas que Sandra. Por Claro, suerte, es que él, perdona, hermano, es sí, que tranquilo. el carnicero está tan horrorizado que va a la policía y Correcto. comenta la situación y le dice, de verdad, el hijo va a cobrar la misma suerte como no El hagáis hermano. algo.
y al final es eso, pero es que lo que tú comentabas, Manu, porque encima no era buena cuidadora porque tenía a la niña con la cama llena de heces, llena de vómitos, de pis, o sea, era algo lamentable. Y el olor que comenta este Un carnicero, carnicero. porque lo hablaba en una entrevista que leí hace relativamente poco para el caso y comentaba, mira que estoy acostumbrado a carne, ¿no? A oler todo tipo de carne, pero de verdad que ese olor jamás se me ha quitado de la cabeza. O sea, para que nos imaginemos cómo tenía que ser esa situación tan dantesca. Y gracias a Dios, porque si hubiera por desgracia, si hubiera fallecido Sandra en su propia casa, eh, ella puso como excusa de que Sandra tenía una depresión muy grave y no podía superar al padre. Por lo tanto, quién sabe si lo mismo también le hubiera salido bien, por desgracia, este tema. O sea que dentro de lo que cabe, por lo menos, pues bueno, pues se hizo algo de justicia poética, por decirlo de alguna manera, porque por desgracia es un caso que hiela la sangre, ¿no? A mí, Javi, me hubiese gustado o me gustaría pensar que no, obviamente con la muerte del padre, la muerte de la niña, si llega a fallecer también el niño o que obviamente hubiesen tenido que llamar a los servicios funerarios. O sea, dos muertes de dos menores prácticamente en cuestión de 48-72 horas hubiese sido demasiado llamativo como para que tal. Eso hubiese evitado la muerte de Antonio hijo. No, obviamente no. Estaríamos hablando de una cuarta víctima, no una Mm, tercera oficial, que como tú bien dices, mm. la muerte de la madre y de los hermanos de la propia Francisca son cuanto menos llamativos. Sí, porque Vamos es que a... fueron cayendo sucesivamente Sí, y por cuestiones un poco demasiado extrañas. Entonces nunca se supo y la verdad que ella obviamente no lo va a comentar, pero también ahí hubo esa investigación para que lo sepas que nos ven y que nos escuchan, que bueno, pues que hubo ahí una vía de investigación que al final no iba a llegar a nada porque por cuestiones de que este tipo de medicamentos, como decimos, no están durante mucho tiempo en el cuerpo. claro. Pues si quieres, Javi, vamos con el juicio, porque yo creo Mm, que el juicio es lo que dices tú. O sea, cuando entra, bueno, lo primero, cuando entra la policía a la casa de Francisca, ahí encuentran dentro de las habitaciones de los niños botellas, como tú decías, de agua con este medicamento, la mm, carbimida, perdón, mm. que es el medicamento que genera cuando eres alcohólico, que la ingesta del alcohol te siente como una patada en el estómago y lo acabes expulsando, ¿no? Y que desde luego no está en ningún caso recomendado para menores, ¿no? Y se consigue en la preparación del juicio, en el proceso de instrucción, que se exhume los cadáveres de sus padres y de sus hermanos, pero no se llega a encontrar, por lo que, como tú bien decías, este medicamento en concreto, este veneno, no deja un rastro fácil de rastrear en los cuerpos. Claro, es Y que realmente todo es venenoso en esta vida. O sea, el aire que consumimos, la bebida, la comida, todo es venenoso. Lo único que ocurre es que dependiendo de la dosis en la que lo tomes o lo consumas, no es venenoso al 100%, pero si tú te bebes 10 litros de agua seguida, te vas a morir. va a morir. Porque tu cuerpo no tiene la Procesarlo. capacidad de procesarlo. Por lo tanto, claro, este medicamento se utiliza para el alcoholismo, pero si no eres alcohólico y durante un proceso muy largo, que es el problema, es la cuestión, que es lo que has comentado. Se llevaba 8 o 9 meses dándole día tras día, tanto mañana, tarde y por la noche. Y has hablado de la casa de los horrores, y en el frigorífico, comidas procesadas, congeladas, donde dentro se descubrió que estaba la Había sustancia, o sea medicamento. que estaba, o sea que había veneno ahí para matar a muchísima gente. O sea, una cosa bestial, vamos. Sí, bestial y terrorífica. El juicio se desarrolla, el juicio es, vamos, podéis buscar en prensa porque Mm, hay las crónicas de este juicio. Yo he estado leyendo varias, por ejemplo, en la hemeroteca del País.
Y a todos los presentes, a las partes, a la fiscalía, les sorprende la extrema frialdad, la ausencia total de empatía, les sorprende cómo diantres esta mujer no tuvo el mínimo arrepentimiento, Nada. y que además narra los hechos con una normalidad pasmosa, como Mm. si no fuese con ella la cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Así que el 26 de septiembre de 2005, el tribunal considera como hechos probados, y lo narro, un delito de Mm. asesinato con alevosía, ensañamiento y agravante de parentesco contra su hija Sandra González Ballesteros, por lo cual Francisca es condenada a 25 años de prisión. Un delito de asesinato con alevosía junto por su hija Florinda González Ballesteros, la La niña de bebé. 6 mesecitos, por la cual se le condena a 20 años de prisión. Un delito de asesinato con alevosía contra su marido Antonio González, en el que se le condena a 20 años de prisión, y un delito de asesinato en grado de tentativa y ensañamiento con alevosía y parentesco hacia su hijo Antonio González Ballesteros, por lo cual se le condenaba a 19 años de prisión y se le quitaba La custodia. la habilitación de la patria potestad del menor. Mm. Además, se le obligaba a pagar una indemnización a su hijo por la muerte de su hermana de 180.000 euros, de 200.000 euros por la muerte de su padre y 11.390 euros por los daños y lesiones causados sobre su persona que requirieron los 8 meses de recuperación para que el niño, el adolescente, estuviese más o menos. Lo peor de todo esto, que estamos hablando del año 2005, ya Sí. llevaba un año en prisión, 20 años o 25 años, es que en apenas 5 años esta mujer va a estar en la calle. Sí, sí. Después de Sí, asesinar sí. oficialmente a 3 personas y, sin no saberlo, podemos hablar de otras 3 o 4, su madre y varios hermanos, una asesina en serie Ojo, que y también hay otro apunte que se me ha olvidado, mano, sí, y me lo acabas de recordar. Es que su padre, cuando ella se va con 18 años, ese mismo año muere su padre. Ahí lo dejo. O sea que hostia, imagínate también, pero claro, ya hablamos de una época, pues bueno, que era más difícil, pero que también es bastante curioso y viendo su historial delictivo que también acabara con su padre, quién sabe, la verdad. sí, hombre, a ver, Sí, 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 viendo, o sea, no se puede descartar, igual que yo en el caso de Ana Julia Quezada, exactamente, ¿no? no descarto que la muerte de Es su verdad hija también, fuese un asesinato y ella la lanzase la desde ventana, sí. aquella ventana, y además parece que las evidencias forenses hablan de eso, que esa criatura no pudo saltar y caer a tantos metros si no fuese empujada o lanzada. eh, Parece indicar que de una persona que fue capaz de acabar con la vida de 3 familiares directos, casi un cuarto. Yo creo que todas las muertes que hubiese relacionadas con su familia son, por lo menos, constitutivas de sospecha de que esta sujeta las haya producido, lo cual da mucho miedo porque nos retrotraemos al comienzo. Parecía buena persona, era una madre Mm. coraje, Sí, no sí, daba ningún perfil. Hostia puta, no daba ningún eh, perfil y pero, estamos pero es hablando que de es una más tía duro. que mató a 3, casi 4 personas. Es que es más, mano, el propio carnicero Juan, que bueno, que habla la crónica desde el año de prisión hasta el juicio, que más o menos se cumple en un poco más de un año, recibió muchos ataques de los vecinos, ¿eh? Porque decían que era mentira, que ella era muy buena persona y que ella no había podido, de ninguna manera podía haber acabado con. O sea, que durante una época tuvo represalias por eso, por lo mismo, porque nadie podía imaginar que esta mujer fuera capaz de lo que hizo y ya cuando ya se probó todo, ya automáticamente, pero él lo cuenta, ¿no? Él lo cuenta también en las entrevistas que, bueno, que, que sobre todo él cuenta que ojalá hubiera ido un mes antes, porque a lo mejor así Hubiese hubiera salvado salvado a a Sandra. Sandra. O sea Sí.
que en eso, mira, pues dentro de lo que cabe tuvo ahí el tal. Y la cuestión es que en el juicio da tres versiones, mano. En primer lugar, da la primera versión, que era y que encima era ruin y mezquina, y es que habla de que bueno, pues que tenía miedo de su marido, que era alcohólico, que era mentira, pero Sí, lo que tenía hemos miedo de su hablado antes. marido, y pues bueno, pues intentó matarlo para que no sufrieran los suyos. Después da una segunda versión que también es bastante cruel, y es que bueno, después de la muerte de su marido, decide acabar con sus hijos, y luego se iba a suicidar ella, pero ella no consumía veneno, solo Claro, sus hijos. Y ya claro. después, ya la tercera, cuando ya se destapó esa doble vida que tenía en internet, y es cuando ya empezaron a hablar. Y en el juicio, pues bueno, pues por videollamada, pues bueno, pues entra a hablar Cesario, que cuenta absolutamente todo, que no sabía Ujú. nada de su Nada. vida, solo lo que le contó, y que en una ocasión escuchó, mientras hablaba con ella por teléfono, escuchó la palabra mamá, y ella le dijo que sí, que era una amiga, una hija de una de sus amigas, y que cariñosamente también la llamaba mamá. O sea que se inventaba lo que unos delirios tenía inmensos. Y también hablaban otros pretendientes que tuvo, y también contaban exactamente lo mismo, que era una mujer viuda, que bueno, que perdió a sus hijos y a su marido en un accidente de tráfico, y al final daba pena a todo el mundo, y por eso entraban en la gente, y en la vida real pues igual, es una mujer coraje y una mujer luchadora. La verdad que es alucinante, pues bueno, el grado de perversión y de crueldad de esta mujer. La verdad que es Fíjate, inmenso. fíjate, Javi, que no lo había leído o no lo había expuesto antes, que viendo la forma de operar de los modus operandis entre hombres y mujeres, para que veáis la importancia, ¿no?, de luego la perfilación y cómo se determina o cómo se puede, al final, los seres humanos somos animales de costumbre. Somos animales, por mucho que intenten decir que no somos animales, somos animales, ¿no? Y los hombres se les define dentro de su modus operandi como depredadores activos, buscan víctimas en la calle, acechan y atacan. Pueden ser itinerantes, desplazándose de ciudades, o buscar en la ciudad para ciudades para evitar la captura. Y suelen usar la tortura, la violación y la violencia extrema. Y sin embargo, las mujeres se las define como depredadoras pasivas porque las víctimas llegan a ellas. Esposos, hijos, pacientes, tienden a ser asesinas solitarias que actúan en un entorno cercano o hogareño, y pueden usar enfermedades simuladas o métodos de cuidado letal para hacer diluir sus acciones, ¿no? Entonces, es que al final es una asesina de serie, psicópata, mujer de manual, ¿no? Porque cumple a la perfección todo lo que los estándares de perfilación criminal dicen sobre cómo actúa una mujer a la hora de quitarle la vida a la gente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Otra cosa interesante, que se me olvidaba comentar del perfil psicológico de Francisca Ballesteros, es que, claro, al principio se le atribuyó el síndrome de Munchausen, que es un síndrome el cual, sobre todo el tema de enfermeras y demás, que lo tienen, del cual te cuido, te enfermo, y, Para y cuidarte. así y aún así pero claro, esa finalidad es: no te mato, sino te estoy cuidando, son daños, digamos, leves, para tenerte y para cuidarte. Pero claro, aquí ya había una finalidad, y encima terminan matando. O sea, ya aquí sobrepasa ese síndrome totalmente, y es cuando se destapa absolutamente todo. Has hablado bueno, pues de todos los años de cárcel que tiene, y es que las pruebas eran totalmente evidentes, y las que no, y porque no se pudieron exhumar los restos de los familiares por esas cuestiones, porque sabían que esa sustancia no se diluía, como hemos dicho al principio, al cabo de las horas, sino
pues a lo mejor pues si hubiera utilizado otro veneno, a lo mejor quién sabe, ¿no? Si hubieran salido más víctimas como hemos comentado presuntamente, se podía dar. Y a mí la crueldad, Manu, y ya para ir concluyendo, yo creo que de este caso, a mí la Sí, crueldad que comenta es eso, ¿no? Lo has hablado tú antes muy bien, de día tras día, ¿no? Levantarte por la mañana, le doy de desayuno a mis tres hijos porque había un momento en el que los tres estaban en la cama, porque claro, ella aislaba a todo el mundo, incluso llamó al colegio para que no llamaran ni molestaran diciendo que sus hijos estaban enfermos y que durante un largo tiempo no iban a ir a clase. O sea, ella lo tenía todo preparado. Dejó que ninguno de sus amigos se acercaran a sus hijos. Hablamos de chicos de 12 y 15 años que lo normal es que tuvieran mucho, mucho sí, mucho amigos, contacto, ¿no? mucho. Y hay una entrevista que le hacen a Francisca Ballesteros, meses después, ya estando en la cárcel, una criminóloga, y, y le dejó anonadada. Y es que decía que ella, en uno de los momentos de silencio en los cuales ya había fallecido el marido y solo le quedaban los dos hijos y estaban en cama, en uno de, de los silencios, mira a la ventana y ve que están jugando unos chicos en el parque y en la cama de la habitación está su hija y suelta así como algo, hay que ver lo que está aguantando esta chica, como diciendo y que no se muere, o sea, una cosa alucinante. Y otra de Magnífico. las cosas y otra de las cosas más crueles que también comentan los cronistas en el juicio, que asisten al juicio, es la impasividad, como bien has comentado, la frialdad, que cuando ese chico que tardó mucho en recuperarse, de 12 13 años, porque ahí ya tenía 13 años, llega al estrado, cuenta la situación, cuenta que tenía mareos diarios, que había días que se desmayaba en la propia cama, que no era capaz de articular palabras ni de moverse, que sufría por todo, que ha perdido a su padre, perdió a su hermana. O sea, lo peor que te puede pasar, pues a este chico le pasó en poco tiempo. Y que encima sea tu madre la que te está envenenando. Y esto lo contaba y ella, cara de póker. O sea, cara de total indiferencia. Y esto es que, claro, es que no hay palabras para comentar este caso, un caso que desde mi punto de vista me extraña muchísimo que no sea tan conocido. La verdad que me extraña muchísimo, porque eh, yo lo había escuchado de oídas y demás, no sé si es porque fue en Melilla, pero sinceramente me parece alucinante que este caso no esté a la palestra, porque es un caso digno de estudio y sobre todo para tener mucho cuidado con estos temas. Esa es mi conclusión, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado y sobre todo que, claro, ¿cómo puedes sospechar de tu mujer o de tu madre? Es que esa es la cuestión, mano, es que es muy complicado, es que es muy, muy complicado. Por eso yo creo que tanto con su segunda bebé como con su marido, le sale bien la jugada, porque yo creo que nadie se pensaba que ella estaba haciendo lo que estaba haciendo. Sí. Yo, Javi, para concluir, vuelvo a reiterar, y lo digo muchas veces en el Rincón del Disidente, me lo habrán escuchado en mi programa y en todos los que he podido colaborar. Los monstruos existen, los monstruos son reales y no son seres de 4 ojos y 20 manos. Están puerta con nosotros y a veces comparten la cama con nosotros. Es así de triste y yo creo que este tipo de programas, este tipo de información, siempre desde el respeto, desde la educación, con cero morbo, sin amarillismo, Sí, sí, sí. sirve para advertir a la gente de que no hay que tener miedo, pero sí hay que tener los ojos bien abiertos, porque nunca sabes quién está ahí. Que cuando la gente vea cosas raras, vea, oye, toma precauciones, aléjate,
porque más vale salvaguardarte tú que no luego lamentar. Sí, yo creo que estos programas sirven también lo que has comentado, ¿no? Salvaguardarse y sobre todo alertarnos de lo sucedido para que no vuelva a suceder más, o sea, por lo menos para que la gente esté atenta y sepa que bueno, pues que el mal existe y que no es un tema, Manu, de no, es que estaba loca, estaba loco, que es lo típico, que es relacionismo, que rápidamente que todo el mundo piensa, no, aquí Así es. no, aquí esta mujer estaba en su uso y facultad mental, totalmente clara. Es más, decían que era un poco más inteligente de la media y tenía una mente, vamos, Maléfica. impresionante, porque Maléfica. para realizar todo esto tienes que tener una mente, muy lúcida, porque si no es imposible. Que Así vamos, yo es que claro, es lo que has comentado y ya termino y no me extiendo más. A los 3 días, es que te tienes que arrepentir y sin embargo todo lo contrario, iba por los medicamentos, preparaba la comida perfecta, la calentaba y la almacenaba en la nevera para que no se pusiera mala. O sea, la planificación era, alucinante y la verdad que es uno de esos casos que bueno, pues que yo he querido traerlo también, tanto a tu canal, Manu, del cual también, saludo a todas las personas que nos ven, porque bueno, porque es un público muy bueno, la verdad que en ese aspecto, Manu, creo Soy muy afortunado, te lo puedo que asegurar. eres muy afortunado y bueno, yo también, por mi podcast en Ivo de Cinema Urban y bueno, pues esperemos que esto no sea el último caso, pero sí que vamos a intentar que otro caso que traigamos no sea tan duro, porque es verdad que investigando, el caso, es Se complicado te pone y mal más de cuerpo. algo Sí, y te pone muy mal cuerpo, la verdad es sí. que sí. Pues nada, Javi, un auténtico placer haber compartido contigo otro Igualmente. ratito. Ya que yo he dado la entradilla, pues te dejo a ti que despidas. Y lo dicho, gracias por la invitación y por haber colaborado una vez más conmigo en tu canal y tu podcast que es Cinema Urban. Pues sí, hasta aquí la despedida de este programa, que yo creo que ha sido un programa muy intenso, muy didáctico, sobre la envenenadora de Melilla, que fue, como se apostilló a Francisca Ballesteros. Y bueno, pues finalizamos este programa de Cinema Urbán y del Rincón del Disidente. Así que hasta la próxima. Y, ya lo saben, tengan mucho cuidado y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por acompañarme en este episodio. A todos los disidentes que disfrutáis de este espacio, vuestro apoyo es increíble. Recordad que podéis dar like, compartir y suscribiros a este canal. Es totalmente gratis, pero que lo hagáis tiene un impacto inmenso. Con cada acción ayudáis a hacer crecer nuestra comunidad y a llevar este tipo de contenido a más personas. Juntos hacemos la diferencia. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.